Já está posicionada a nossa conferencista de agora, professora Natália Traversaro, doutora em Estudos Latino-Americanos pela Universidad Complutense de Madrid e professora da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Bienvenida, professora. La palabra es tuya. Hola, buen día. Ante todo, agradezco la posibilidad de estar acá y de poder contar el trabajo que estamos haciendo con nuestras compañeras en la Universidad Nacional de Córdoba. Ustedes me avisan si hablo muy rápido, ¿no? Me hacen señas. Nuestra idea es contarles sobre la situación de las radios y televisoras comunitarias de la provincia de Córdoba. Es un trabajo que estamos haciendo en el marco de un proyecto que venimos trabajando hace muchos años sobre democratización de la comunicación y la cultura, que está bajo la dirección de la profesora María Soledad Segura, que seguramente algunos de ustedes conocen. Este trabajo lo venimos haciendo con dos compañeras, Carla Bilbao y Bianca Di Toni, que son dos estudiantes que están haciendo su tesina de grado y estamos ahora todo en el proceso de realizar entrevistas a los medios comunitarios. El objetivo de esta presentación es articular variables que venimos haciendo en distintas investigaciones, pero a la vez traducirlas en esta investigación que está en proceso actualmente. Por un lado, voy a presentar las políticas que se han venido realizando hacia el sector de radios comunitarias a nivel nacional y voy a mencionar cómo influyeron en Córdoba. Esta investigación la hemos realizado especialmente con un equipo que tenemos integrantes de distintas provincias del país. Luego presentar el relevamiento que nosotros venimos realizando en Córdoba, que está en proceso. Hemos hecho una etapa más de datos duros, pero ahora estamos haciendo la etapa de profundización con entrevistas. Y poner en relación cómo estas políticas han afectado a la sostenibilidad de los medios comunitarios en Córdoba. Cómo las políticas nacionales han afectado a que puedan existir y puedan perdurar en el tiempo los medios comunitarios. ¿Por qué nos interesa investigar y hacer conocer esta problemática? En primer lugar, porque creemos que los medios comunitarios y sin fines de lucro son absolutamente necesarios para el proceso, para mantener una comunicación democrática. Luego, porque el contexto social y político que estamos viviendo actualmente, entendemos que ha agudizado la situación de vulnerabilidad de los medios comunitarios y necesitamos que hay necesidad de reflexionar cuál es la responsabilidad de distintos actores y especialmente del Estado. En función de eso, nos vimos en la necesidad de hacer un relevamiento para ver qué medios existen actualmente, en qué situación se encuentran, y además porque las mismas organizaciones, mientras íbamos avanzando nosotros en este proceso, nos solicitaban de que continuáramos o que les acercáramos los datos que nosotros íbamos obteniendo, y también porque fue un interés del círculo de prensa, del Sindicato de Prensa de Córdoba, para evaluar y para pensar sobre la situación de los trabajadores en medios comunitarios, que es un tema bastante problemático, por lo menos en Argentina. No resuelto, digamos. Metodológicamente, los pasos que nosotros venimos siguiendo es relevar los casos que existen de radios y televisoras en Córdoba a través de información previa en la academia, de la información de organizaciones, de encuestas que hemos ido realizando por distintos medios y del relevamiento que hay en todas las páginas web o en redes, páginas oficiales, ¿no es cierto? Luego analizamos las dimensiones de sustentabilidad y sostenibilidad de los medios comunitarios, que se las voy a describir un poquito ahora,
y tratamos de reconstruir la situación actual de los medios. Cuando hablamos de sostenibilidad, se trata también el concepto de sostenibilidad, lo rescatamos de hacer un análisis previo también con el equipo de Pío CONICET, no con este que trabajamos en Córdoba, sino que el que trabajamos con todas las provincias. Hicimos un rastreo del concepto de sostenibilidad y nos quedamos con algunas definiciones. Les resumo, básicamente lo entendemos como la capacidad para superar tanto los conflictos internos como los externos, de acuerdo al contexto en el que se encuentran los medios y de acuerdo a la situación de poder que tiene cada medio o de la situación en que se encuentra cada medio. Pensar en la sostenibilidad entendemos que no es solamente un aspecto económico, sino que buscamos distintos parámetros y entendemos que tiene distintas dimensiones. La económica, la institucional, la social y la de producción. Estas dimensiones son muy amplias, tienen un montón de parámetros a evaluar. En este caso yo solamente les voy a presentar los que les menciono acá. De la dimensión económica, que está relacionada a la obtención de recursos, infraestructura, equipamiento, nosotros acá lo que hemos relevado hasta ahora es la infraestructura que les posibilita la capacidad, qué capacidad de transmisión tienen estos medios comunitarios. En relación a la dimensión institucional, en este caso vamos a ver cuántos han obtenido reconocimiento legal y con qué fuerza de trabajo cuentan. En relación a la dimensión social, cuál es la relación con otras organizaciones y con su territorio, y en la de producción, que nos parece sumamente importante, es cómo construyen agenda, qué contenidos están trabajando y cuáles son las lógicas de producción. El tema de contenidos lo consideramos muy importante porque justamente una de las razones de ser de los medios comunitarios es proponer temas alternativos a los que trabajan los medios comerciales. Y en relación a las lógicas de producción, para ver si las producciones las hacen de manera individual, con otras organizaciones o en redes. Cuando hablamos de medios comunitarios, creo necesario aclarar esta definición porque cuando uno empieza a hacer el relevamiento nos fuimos encontrando con medios que se asumían como comunitarios, pero en realidad eran medios comunales o medios religiosos o medios privados que se consideraban comunitarios. Nosotros nos atenemos a la definición de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que los entiende como actores privados que tienen una finalidad social y que son gestionados por organizaciones de fines de lucro. Y una de las características que tienen es que en casi todos los procesos, desde la administración, la producción de contenidos, la gestión, en todos esos procesos participa la comunidad. Son independientes, no son gubernamentales y en ningún lugar se entiende comunitarios porque estén restringidos a un área geográfica determinada o pequeña. Una de las características, por eso nosotros decimos que la producción, los contenidos es importante de los medios comunitarios, como les mencionaba hace un rato, es justamente presentar alternativas a los medios hegemónicos o a los medios comerciales, especialmente en los países donde tenemos concentración y monopolio de medios de comunicación. Y tratar de transformar las situaciones de desigualdad y aportar otros campos o otros lenguajes simbólicos. De ahí a que nosotros vemos la importancia de los contenidos que puedan producir o que están produciendo los medios comunitarios. Bueno, como les dije anteriormente, en primer lugar vamos a ver cuáles fueron las políticas que se hicieron hacia el sector de medios comunitarios. Es importante entender que entendemos por políticas no una relación unidireccional, sino las relaciones de poder que se establecen entre el Estado y los distintos actores.
y que en esas políticas también entendemos que tienen que respetarse o que están basadas en los parámetros de los derechos humanos. O sea, que dicen que el Estado debe garantizar condiciones de sostenimiento de los medios comunitarios. En este sentido, yo les voy a dar como un rastreo, una línea histórica de cuáles han sido las políticas, pero en realidad lo que hay que pensar y lo que hay que tratar de entender es que estas políticas han sido dentro de estas relaciones de poder entre Estado y otras organizaciones. En Argentina lo que rigió la mayoría del tiempo hasta el año 2009 fue la ley que surgió en la época de la dictadura militar, que es una ley que no reconocía a los medios comunitarios y a los medios sin fines de lucro. Fue una ley que trató de ser modificada cuando vino la democracia, pero justamente por estos conflictos de intereses no tuvo éxito. En el año 1989, cuando ya entramos con los gobiernos y se empieza a instalar, digamos, el neoliberalismo, que ya veníamos en la época de la democracia, pero se empieza a instalar con más fuerza, se hace una pequeña reforma del Estado y donde se plantea que el Poder Ejecutivo puede intervenir o tomar decisiones sobre los medios comunitarios y se hizo como un relevamiento y se otorgaron permisos a algunos de estos medios. Pero a la vez, mientras avanzaron estos años de neoliberalismo, estos medios empezaron a tener inconvenientes económicos propios de la época, digamos, y otros políticos como las persecuciones, los decomisos, etc. Cuando viene la crisis del año 2001, que fue una crisis económica, política y social en Argentina, bueno, fue una condición de posibilidad, digamos, para los medios en cierta medida, en el sentido de que pudieron replantear su lugar, se fortalecieron como agentes que daban voz a estos conflictos. Y eso después tuvo sus frutos en el gobierno, cuando asume el gobierno de Néstor Kirchner, que le daba cierta, si bien no se modificó, no se hizo la nueva ley, pero sí le daba cierto lugar de valor, digamos, a estas organizaciones. Entonces, lo que ocurrió es que se dejó sin efecto la ley de la dictadura militar y se reconoce como legal a varios de los medios comunitarios que estaban en funcionamiento. En el año 2009, en el gobierno de Cristina Kirchner, se aprueba la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que venía siendo trabajada desde años antes por la participación de numerosas organizaciones de distinta índole, no solamente de comunicación, esta organización se llamaba la Coalición por la Democratización de la Comunicación y de la propuesta que ellos hacen sale la Ley de Comunicación Audiovisual. El valor de esta ley es que le otorga reconocimiento legal a los medios comunitarios. Primero, la definición que da de medios comunitarios, que es la que le leí anteriormente, y que los reconoce legalmente sin ningún tipo de restricciones. Divide el espectro radioeléctrico dándole un tercio del espectro para que sea utilizado, lo divide en 3, y un tercio de ese espectro es para que sea utilizado por los medios comunitarios. Genera fondos de distintas maneras de subsidios, que son los FOMECAS, que eran subsidios que estaban destinados a medios comunitarios de pueblos originarios y que eran subsidios para equipamiento, producción, no sueldos, pero sí para poder armarse y producir contenidos. Y crea algunos organismos como el COFECA, que es un organismo que fue muy importante porque allí tenían representación los medios comunitarios y también distintos organismos del Estado. Y crea otro organismo que es la Defensoría del Público, que tuvo mucha participación como instancia de acompañamiento de los medios comunitarios, de capacitación y de formación. Los fomentos, como dijimos, tuvimos los FOMECAS, pero además se trabajó para que diferentes organismos, como el INTA,
que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la red de bibliotecas, entre otros, hicieran aportes para el sector. A partir del 2015, cuando con el gobierno de Mauricio Macri, una de las primeras medidas que toma es hacer 2 decretos que interfieren en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y lo que hace es disolver el AFCA, que era el organismo que representaba, digamos, en comunicación, y crea otro organismo que es el ENACOM. Esto tiene como consecuencia que se disuelve, por ejemplo, este organismo que les decía yo que tenían representación los medios comunitarios, o sea que pierden representación o posibilidades de decisión organizativamente dentro del ENACOM. Además que se suspenden los subsidios, después empiezan a aparecer de nuevo los subsidios, pero con demoras, no se pagaron a algunos de los que ya se demoraban, o sea, las condiciones económicas empeoraron. También se disolvieron estos planes que hacían otros organismos que ayudaban a los medios comunitarios, también dejaron de funcionar. Y se empezaron a hacer intimaciones a los medios comunitarios por distintos medios, ¿no? De distintas formas, algunas muy sutiles, pero digamos que perturbaron, digamos, el funcionamiento de los medios. En Córdoba, ¿cómo afectaron estas políticas? Los medios en Córdoba nacen, como en general en Argentina, en el periodo de recuperación democrática. Córdoba es la segunda provincia en habitantes del país, fue muy favorecida por la obtención de FOMECAS, de fondos de subsidios, y también obtuvo muchas legalizaciones de medios de comunicación. Y no tuvo Córdoba leyes propias, aparte de las nacionales, hasta el año 2016, donde se hace una ley provincial de producción audiovisual, pero está más orientada a pensar la comunicación audiovisual como industria. Bueno, ¿cómo pensamos esta relación entre las políticas que mencionamos y las dimensiones de sostenibilidad que anteriormente vimos? Bueno, esta es la provincia de Córdoba, ahí se las marqué en relación del país. Esas son las cantidades de medios comunitarios que relevamos actualmente. En la cantidad de medios que vemos por periodos de estas distintas legislaciones, podemos ver que en los años de la ley de la dictadura militar surgieron 8 medios comunitarios en 20 años. En el año de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual surgieron 17 medios en 6 años. Con el gobierno de la Alianza Cambiemos, con los decretos que le hicieron a la ley, nacieron 2 medios en 2 años. En relación a la dimensión económica y la capacidad de transmisión, con los FOMECAS y con los fondos que obtuvieron, los medios pudieron adquirir antenas y distintos tipos de equipamiento. Pero nosotros estuvimos analizando la capacidad de transmisión porque justifica la necesidad de un relevamiento. Porque, por ejemplo, en Córdoba Capital vimos que obtuvieron las antenas y los equipamientos que permiten mayor transmisión, pero por las características geográficas tienen menos área de cobertura que los medios del interior, que por ahí tenían menos capacidad de transmisión. En relación a la dimensión institucional, vemos que durante el periodo de la ley de comunicación, el 43% obtuvo reconocimiento legal de los que nosotros hemos relevado hasta ahora. Y que en relación a la personería jurídica, la mayoría optaron por asociación civil y otros por cooperativas. Tenemos nuestras hipótesis, pero lo estamos profundizando ahora en la nueva etapa de estudio. En relación también a la dimensión institucional, vemos que la mayoría de los medios tiene hasta 10 trabajadores, pero bueno, la particularidad es justamente que no son generalmente trabajadores en esas condiciones digamos, sino muchas veces militantes, colaboradores.
Y en relación a la dimensión de producción, que decíamos la importancia de los contenidos, de la producción de contenidos alternativos, lo que venimos rastreando es de que, por ejemplo, una particularidad que también tiene que ver con la proximidad con el territorio es que todos los medios producen temas relacionados a la cultura local en la que se encuentran, o sea, dentro del territorio en los que ellos se encuentran. Podemos, por ejemplo, poner temas de tango, folclore, cuarteto, poesía, sobre cómo es el manejo de la tierra, qué características de producción tienen en pequeños pueblos o ciudades. Y cuando hablamos de estos temas de cultura local, nos estamos refiriendo a que no son los temas en general del país o de la provincia, sino de que tratan de rescatar temas y artistas y gente que es propia de esa localidad. En relación a la identidad, vemos que 8 de los 21 programas han estado trabajando temas relacionados a jóvenes y niños, programas dedicados exclusivamente a esos rangos etarios que por ahí tampoco son trabajados en los medios tradicionales. Otro tema muy fuerte es que más de la mitad tienen programas relacionados a temas de género, o sea que tratan específicamente temáticas de mujeres o que son, en realidad la mayoría trata temas de género, pero son 12 los que rastreamos que tienen programas hechos por mujeres o destinados para mujeres. Y también vimos que más de la mitad tratan temas sobre pueblos originarios, que es otro tema que no es tratado, digamos, por los medios tradicionales. Y en relación a la producción, a la dimensión de producción también de contenidos y la social, es decir, cómo se relacionan, cómo hacen las lógicas de producción, si la hacen de manera individual o con otros, es importante porque también tiene que ver con la identidad social, porque es cómo se relacionan con otras organizaciones y con el territorio. Vimos que casi todos los medios transmiten con redes nacionales de medios comunitarios, de alguna manera, casi todos, transmiten informativos y otro tipo de programación de estos medios. Que transmiten con otras organizaciones 17 medios de 21. Esto es importante porque tiene que ver con la dimensión social y la relación con el territorio, ya que en general son organizaciones. Pueden ser desde escuelas, dispensarios, a organizaciones vinculadas a la economía popular, al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a cárceles, escuelas y todas organizaciones territoriales. Luego vimos que todos producen informativos propios con temas locales, que es otro problema, digamos, de la producción de información en los medios comerciales. Generalmente no circula la información, digamos, local, si no es a través de los medios comunitarios. Bueno, las conclusiones que podemos sacar. En relación a la cantidad, bueno, tenemos 22 radios y una televisora, encontramos variación en relación a otros relevamientos que teníamos anteriormente, justamente por la definición de medios comunitarios, que en relación a los nacimientos vemos que en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nacieron el triple de medios de los que nacieron después del 2015, cuando se hicieron los decretos a esta ley, y también a los que nacieron en la época de la ley que estaba en la dictadura. En relación a la dimensión económica, como les comenté anteriormente, continúa la necesidad de hacer un análisis, por esto que vemos que por ahí no hay relación o no justifica simplemente que haya más potencia en la ciudad, porque por las características geográficas, topográficas y todo, aunque tengan más potencia, tienen menos cobertura, entonces se necesita continuar analizando eso. Institucionalmente vemos
en relación a la fuerza de trabajo, que la mayoría no son trabajadores, sino que son colaboradores, voluntarios o de trabajo asalariado. Este es un punto en que van a trabajar más fuertemente mis compañeras que le presenté anteriormente. Y que también vimos que la mayoría de los medios obtuvo su reconocimiento legal en la época de la Ley de Comunicación. En relación a los contenidos, bueno, vimos que todos transmiten temas de cultura local, de identidad, de artistas, que más de la mitad tienen programas específicos de género y casi todos de pueblos originarios, y que un tercio tienen programaciones sobre niños y adolescentes. Y sobre las lógicas de producción, que todos, bueno, se los fui adelantando en realidad, que todos transmiten en redes de medios comunitarios, que la mayoría produce con organizaciones territoriales y que todos tienen informativos propios. Bueno, muchas gracias. Espero se haya escuchado. Bom, muito obrigado, professora Natália. Colegas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, Wesley vai estar passando com o microfone. Você falou de sustentabilidade, mas para mim assim não ficou claro de onde vem esse patrocínio dessas rádios comunitárias. Porque aqui no Brasil é algo quase impraticável, né? De se sustentar. Às vezes eles conseguem patrocínio de algumas instituições. E como que não sei lá como a política local se envolve nessas rádios comunitárias, né? Que acho que 21, assim, é uma representatividade bem grande, e uma TV. E outra questão que eu gostaria de saber, como esses grupos se organizam? Qual a formação educacional deles? Se passam por uma formação, se há participação de comunicólogos nesse processo? Por aquí. Natalia, ¿entendiste lo que te...? Sí. ¿Entendiste, no? ¿Entendiste lo que te preguntó la profesora? Por parte, porque iba muy rápido. Sí, era cómo se da el sostenimiento de las radios, ¿sí? Y los procesos formativos dentro de las radios, ¿sí? Sí, hay comunicólogos involucrados, etc. Ahora mi pregunta. Tenía un poco relación también con lo que plantea la profesora. En el campo de las radios comunitarias y alternativas, en América Latina hay unos referentes y antecedentes importantes. A leer, ¿sí? A Marc, y ahí hay procesos de formación. O sea, te pregunto si en estas radios, o sea, cómo se incorpora ese referente, diríamos, en términos de lo que es la formación de los propios procesos, por un lado. Y lo otro, que también en ese ámbito, diríamos, de la articulación de las radios comunitarias alternativas, hay unas conceptualizaciones, unas categorías que definen las propias radios. Entonces, el tema, por ejemplo, si eso se toma en cuenta, el tema de la propiedad, diríamos, social, comunitaria, cómo se estructura, porque al final parece, por lo menos nos pasa en el caso de Venezuela, que a veces se generan contradicciones, porque está lo comunitario, pero para poder relacionarse con el Estado, a veces se ve la gente, la comunidad obligada a crear una institución privada, como una fundación. Entonces hay unas contradicciones, porque ¿cómo es? O sea, sería la propia organización social, no necesitaría crear una institución privada como una fundación para poder relacionarse, para recibir recursos, para administrar recursos, todo esto que tiene que ver con la rendición de cuentas también al propio Estado. O sea, hay unas cosas allí. Quería saber un poco cómo es esa experiencia en lo que están haciendo. Gracias. A última pergunta só, colegas, para o nosso tempo não estourar.
Natalia, mi pregunta tiene que ver con el marco definicional, con el marco de definición con el cual el proyecto opera, que tiene que ver un poco con la pregunta que hacía acá el colega, ¿cierto?, para determinar o clasificar cuáles son medios comunitarios y cuáles no, porque según las categorías que ahí están presentes en esa definición, también podría uno pensar que son propias de los medios alternativos o de los etnomedia, ¿cierto?, los medios indígenas. Hay como elementos que son recurrentes en esas definiciones. Por eso también que me parece interesante esa idea de cómo también emergen categorías de autodefinición, ¿cierto?, de los medios. Hablo para acá. Bueno, en relación a la primera pregunta, que entiendo que tiene que ver con los procesos formativos adentro de los medios comunitarios. Bueno, eso hay bastante, depende del medio, depende de cada medio comunitario, pero se dio un proceso, por ejemplo, los medios comunitarios necesitaron formarse cuando salió la Ley de Comunicación Audiovisual, porque al entrar en una etapa de legalización, como decía Adrián, tenían nuevos requisitos que cumplir en todo sentido, tanto para presentarse, por ejemplo, a subsidios para programación, para su forma de gestión y organización. Entonces, eso fue una traba muy grande que tuvieron los medios comunitarios cuando empezaron a tratar de incorporarse a lo que proponía la Ley de Comunicación. Lo que se propuso desde el AFCA, que era el organismo que se había creado con la ley, fue instancias formativas para los medios, tanto en la parte de gestión como en la parte de generación de contenidos, como en la parte de cómo hacer proyectos, por ejemplo. O sea, presentaron instancias formativas en ese sentido. Eso sería en lo que es en la relación con el Estado. Ahora, los medios, dependiendo de sus características, hay muchos que generan instancias de formación propias, que tienen que ver con la forma de relacionarse con la comunidad. Entonces, muchos de ellos, como el interés es que por ahí la gente de la comunidad pueda tener sus programas en el medio, entonces muchos de estos medios de comunicación lo que hacen es ofrecer talleres. Generalmente hay personas que están formadas en comunicación dentro de los medios. Hay gente que no es de comunicación, pero mucha gente que es de comunicación. Entonces se ofrecen talleres a la comunidad, a los ciudadanos, para que quienes después estén interesados puedan realizar sus programaciones o puedan participar de distintas maneras. No sé si es eso lo que me preguntabas. Bueno, en relación con el tema de la definición de medios comunitarios y el tema de la autodefinición de medios comunitarios, sí, es un tema que se ha discutido bastante, porque qué era lo que se consideraba o qué no se consideraba dentro de medios comunitarios. Pero cuando se hizo la Ley de Comunicación, este artículo 4 que surge y que define a los medios comunitarios, la ley, digamos, se hizo a través por la propuesta de la coalición de la comunicación democrática. En esta coalición trabajó durante 4 años aproximadamente, desde el año 2004, y participaban allí los medios comunitarios que estaban en funcionamiento, otros medios de comunicación, partidos y organizaciones políticas, universidades, o sea, participaba y que no necesariamente acordaban ideológicamente o acordaban. Pero digamos, del proceso de trabajo de estos 4 o 5 años, del ensamble de todas estas organizaciones y que se iban a través del país, digamos, trabajando,
es que surge la ley y que surgen estas definiciones. O sea que sí tuvieron participación los medios comunitarios en el origen de esta definición. Ahora, si después en la práctica o en lo operativo surge la necesidad de revisarla, sí, por ahí ha surgido la necesidad de que ha habido necesidad de revisar cuáles son comunitarios, esta duda, a ver si, porque por ahí, por ejemplo, encontramos que los medios religiosos a veces tenían una forma de gestión o de organización o de participación similar a lo que podía ser comunitario. Entonces, ¿entra o no entra dentro del medio comunitario? No entra, o sea, después cada uno también como investigador va haciendo ciertos recortes. Nosotros cuando empezamos a hacer el relevamiento nos encontramos con que íbamos preguntando y los medios se autodefinían como medios comunitarios, pero de acuerdo a nuestras categorías no eran medios comunitarios. ¿Por qué? Porque por ahí había medios que eran privados, lo manejaban una o dos personas con lógica de medio comunitario, porque le daban participación a la comunidad y todo, pero era un medio con fin de lucro, digamos. Pero funcionaba con la mentalidad y con los objetivos y con los principios que quisiera tener un medio comunitario. Pero la propiedad era una o dos personas. Incluso esos medios nos encontrábamos con que habían obtenido la licencia cuando algunos otros medios comunitarios no dan, pero eso porque la ley también permite otorgar licencia a los lugares, a pequeñas poblaciones, pero es una licencia diferente a la que se otorga a los medios comunitarios. Bueno, entonces, no entrarían dentro de esta definición de medios comunitarios, por ejemplo, para hacerlo esquemático, los que tienen alguna relación con el Estado, los que dependen del Estado, por ejemplo, los medios comunales, porque muchas comunas, muchos pueblos, encontramos que tenían medios comunales que también se autodefinían como comunitarios, pero dependían de la municipalidad o de la comuna. Entonces no eran comunitarios. Los religiosos tampoco. Bueno, y estos privados a los que se les otorgaba la licencia por el artículo 49, es decir, por baja densidad de población, tampoco. No sé si más o menos respondo, ¿queda alguna duda sobre eso? ¿Y quedó alguna otra pregunta que no tenía para anotar? ¿No? Muchas gracias, profesora Natalia.